Hola, hola. Bienvenidos todos a mi canal. Si esta es tu primera vez aquí, te cuento que estoy realizando la lectura de cada libro de la Biblia para encontrar sus contradicciones, errores y mentiras, para poderlos exponer luego en estos videos. Si deseas ver el análisis del primer libro, el Génesis, te dejo un enlace en la descripción. Para quienes ya se sienten como en casa, hoy continuamos con el segundo libro de Reyes. Y antes de comenzar, te recuerdo que te suscribas para que no te pierdas mis actualizaciones. Y si deseas contactarme, dejo mis redes sociales también en la descripción. Ahora sí, vamos a la cuestión. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de mi enfermedad. Ocosías estaba enfermo y se cayó por una ventana, pero qué tan milagroso es que siguiera estando igual de enfermo luego del accidente. La ventana, qué tan alta podría estar. En aquella época no podían forjar vigas de hierro, no conocían ningún tipo de concreto y su cemento era bastante enclenque, por lo que las casas de aquella época no se hacían hacia arriba, sino hacia abajo, así que caer por la ventana en aquella época no sería más que caer del segundo piso. ¿Y caer sobre qué? ¿Acaso asfalto, concreto, una acera de piedra tallada? No, probablemente cayó sobre tierra o arena sin compactar, cosa que yo hacía de niño por diversión y fui tan afortunado que milagrosamente no me pasó nada decenas de veces. Varios se estarán preguntando, ¿por qué Mauricio se habrá enfocado en una frase tan inocua? La respuesta es exactamente eso. Quería hacer énfasis en lo inútil que es dicha frase en el supuesto texto inspirado por Dios para que conozcamos su voluntad. Espero en algún momento contar con el tiempo de tomar la Biblia, retirarle todas esas frases inútiles y ver si al menos me queda un manualito de bolsillo. Capítulo 1, versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Ocosías estaba enfermo, y como Dios no se había querido inventar la medicina aún, Ocosías andaba preocupado de morirse sufriendo, como solía ser habitual en esa época. Así que hizo lo único que podía hacer: pedirle a un Dios cualquiera por su salud, a lo que Jehová, sin que nadie le preguntase, brincó celoso y dijo: como él no me pidió salud a mí, pues ahora que se muera. Apartando el hecho de que Dios es celoso, hay una connotación interesante. Si algún Dios fuese real, sería el único que podría curar milagrosamente. Pero pensemos, ¿hay cristianos que se hayan curado milagrosamente? Sí. ¿Hay musulmanes que se hayan curado milagrosamente? También. ¿Hay budistas que se hayan curado milagrosamente? La respuesta es que sí. ¿Hay hindúes que se hayan curado milagrosamente? Sí. ¿Hay nativos que se curaran milagrosamente creyendo en sus diferentes religiones? Sí. ¿Y en todo el planeta hay ateos que se hayan curado milagrosamente? Sí. La única diferencia es que no afirmamos que sea un milagro, sino un azar de la naturaleza. Ahora, y considero más importante, ¿existen acaso creyentes en una religión que se curaran milagrosamente al saltar a otra religión? La respuesta es que sí. El problema es que esto ha sucedido en todas las direcciones. ¿Cómo podría ser esto posible con un único Dios real? Pero no tenemos que parar ahí. Existen casos donde feligreses de todas las religiones hayan fallecido a causa de un accidente, y mejor aún, ¿un accidente estúpido? La respuesta es que sí. Pero si Dios lo sabe todo, lo puede todo y lo creó todo, ¿cómo podrían existir los accidentes? Y peor aún, ¿cómo podrían ocurrir los accidentes estúpidos? Capítulo 1, versículo 6. Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo:
Id y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y dele con la repetidera. Van los enviados de Ocosías y se cruzan con un extraño por la calle, y les dice, no pierdan el tiempo, Ocosías igual se va a morir. Y los enviados se regresan, sin pedir prueba alguna de que dicho extraño supiese de lo que estaba hablando. Tal cual como sucede hoy con los pastores y predicadores. Si suena bonito lo que dicen, los incautos ávidos de fe asumen que es real y le entregan todo su dinero. Pero Dios en su magnánima sapiencia nos deja opciones para poderlos identificar. En el libro de Samuel, el mismísimo Samuel demostró que él era el predicador real, encendiendo fuego sobre la leña mojada a partir de solo oración. Si deseas saber el versículo exacto, te invito a que veas el video sobre los libros de Samuel. Y ahora, en este libro, capítulo 1, versículo 10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Así que invito a todos los creyentes en Cristo a que vayan y le digan a sus curas, pastores, predicadores y demás jerarcas de sus respectivas iglesias que prendan fuego a la leña a partir de oración o que hagan llover fuego a punta de solo fe. Y encarecidamente les pido que cuando encuentren al predicador real me avisen, porque si es capaz de hacer esto, yo me vinculo inmediatamente a su grupo religioso. Claro que me queda una duda, ¿de qué tan justo es que por el libre albedrío de uno mueran quemadas vivas 100 personas por hacer su trabajo? En fin. Capítulo 1, versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Entonces yo me pregunto, ¿qué necesidad tenían de matar a esas personas si de todas maneras bajaría a hablar con el rey? Si alguien lo atacase por el camino, ahí sí hubiese justificación de matarlos, pero ellos solo le pedían que los acompañara. Al final Ocosías se murió y la Biblia gastó un capítulo completo para informarnos que Ocosías se murió por infiel. Capítulo 2, versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Con estas ya son 3 pruebas que la Biblia nos informa para identificar a los verdaderos hombres de Dios. Encender fuego sobre leña mojada a punta de solo oración. Hacer llover fuego a punta de fe. Y ahora nos cuenta que los predicadores del Dios real deben ser capaces de dividir las aguas con el único uso de un trapo. Si alguien conoce uno de estos varones de Dios, me encantará poder registrar en video su prueba para mostrarla a todos. Capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dios durante toda la Biblia reparte pruebas a diestra y siniestra de su poder, lo que permite deducir su existencia sin la necesidad de la fe. Una de las preguntas que yo me hago desde hace mucho tiempo con respecto a Dios es ¿por qué hoy en día Él exige la fe absoluta? ¿En qué momento cambió de parecer? Incluso me gustaría saber los motivos por los cuales surgió el cambio. Solo imaginen que Juan Pablo II, una vez muerto, en vez de llenarse de gusanos como eventualmente todos nos llenaremos, hubiese surgido un torbellino en plena plaza de San Pedro Vaticano y elevase al sumo pontífice al cielo, mientras con una gran sonrisa Carol agitara las manos despidiéndose de todos. Eso se hubiese televisado en todo el planeta, y para ateos radicales militantes como yo nos hubiese sido muy útil para empezar a creer. Pero no,
Dios decidió que no volvería a realizar ni un solo milagro de acceso libre al público una vez su libro sagrado estuviese terminado. No sé a ustedes, pero a mí eso me parece muy sospechoso. Capítulo 2, versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. El cuento es que mientras Elías era abducido por un tornado, Eliseo tomó el trozo de tela para repetir la hazaña de Elías, de dividir las aguas, y funcionó. El problema que observo es, ¿por qué Dios le da poderes a un trapo? ¿Acaso no es mejor darle poderes a las personas que los merezcan? Así Dios se evitaría el inconveniente de que dichos poderes cayeran en las manos equivocadas, como sí podría ocurrir si el poder se encuentra en un trozo de tela, o una espada, o un escudo, o una vara, o una fuente, o en un cáliz, o cualquier otro objeto susceptible de ser hurtado. Capítulo 2, versículo 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Como estaban teniendo problemas con la potabilidad de sus aguas, Eliseo, con sus superpoderes, vertió sal en el agua y la saneó. Una oportunidad estupenda para que Dios les dijera que si hervían el agua se tornaría más salubre. Pero no, Dios prefirió limpiar el agua con un milagro. Debe ser porque en su inmensa sabiduría sabe que quien tiene el conocimiento tiene el poder. También da de qué pensar el motivo por el cual Dios contaminaría el agua para luego limpiarla con un milagro. Capítulo 2, versículo 23. Después subió de allí a Bet-El, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hablar de lo justo, ético y moral del castigo de Dios para con unos niños por burlarse de alguien calvo, bueno, me parece redundante. ¿Bajo qué circunstancias podría ser correcto castigar a alguien siendo despedazado por animales salvajes? Mejor hablaré del milagro involucrado, ya que este no es que 2 osos mataran a 40 niños. El milagro está en qué especie de osos fueron los atacantes. Así fuesen niños de 10 años, para que los 2 osos pudieran matarlos, tendrían que ser osos muy grandes y violentos, porque imagino que los niños corrieron por sus vidas en todas direcciones. Pero ¿qué especie de oso podría ser eso? Luego de buscar me encontré con que no hay ninguna especie de oso en el planeta que albergue tal capacidad de violencia. De entre las especies más peligrosas, a lo sumo matarían a 1 o 2, ya sea por territorio o por hambre. Pero el milagro no solo fue dotar de violencia desmedida a un par de osos. El otro problema es que el oso más cercano es el oso tibetano, el cual se encuentra a miles de kilómetros de distancia de donde hoy se asienta Israel. Y es un animal omnívoro, come frutas, ramas, carroña y si tiene la oportunidad presas pequeñas. Así que la mejor opción de Dios fue teletransportar un par de osos desde América del Norte. También me pregunto si en el idioma original de este escrito existía una palabra para referirse a un animal que nunca conocieron. Claro que el evento podría haber sido solo una coincidencia, que el ataque de los osos y la burla de los 40 muchachos no estén relacionados, pero eso implicaría que la Biblia es poco fiable con respecto a la voluntad divina, siendo esta de su supuesta inspiración. De ser al contrario, o sea que en efecto Dios mandó esos osos, eso implicaría varias cosas. Primero, Dios tiene serios problemas con el control de su ira, obviamente es desmedida. Segundo, como Dios lo sabe todo y lo puede todo, Él es consciente de cada ataque de animales feroces a personas, incluyendo los ataques a infantes muy pequeños, que al ser consciente y poder evitarlo y no hacerlo,
se convierte en cómplice. Y hago énfasis en niños muy pequeños quienes aún no tienen edad como para responder por sus pecados. Hablando de pecados, ¿cuál fue el verdadero pecado de los muchachos para que Dios los castigara? ¿O es que por invocar a Jehová se me da el poder de quebrantar su propia ley? Los versículos posteriores explican por qué el sucesor al trono de Israel es el elegido por Dios, pero más adelante explica por qué Dios lo abandona. Mi pregunta es, si Dios ya sabía que el elegido por él mismo no serviría, ¿para qué lo escogió? Lo más divertido es que pasó igual con tal vez una docena de reyes. Dios enviaba señales para determinar a su elegido, luego enviaba señales para avisar que ese tampoco era el correcto. Como mínimo, una de las dos señales era falsa, aunque yo me inclino por pensar que ninguna de las señales era real. Capítulo 3, versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Es bastante confuso para mí. A este punto de la lectura, en ningún lado dice que Dios le dijera a alguien que los reyes de los pueblos infieles deberían pagarle tributo al rey del pueblo de Israel. Pero el hecho de que tal narración gastara un capítulo entero en el libro Inspiración de Dios me indica que Dios quería que todos nos enterásemos de esos hechos. De cómo, pese a que el rey de Israel no era el correcto, pese a que él mismo Dios lo escogió, pero en vez de castigarlo y reemplazarlo, Dios le ayudó a ganar la guerra contra los moabitas, aquellos que ya no querían pagar el tributo. Pero ¿para qué se los cuento? Mejor recurramos a las palabras de este texto. Versículo 25. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos le rodearon y la destruyeron. Se ve que a Dios no le preocupaba mucho lo de la deforestación ni el cambio climático. Versículo 27. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. O sea, tomaron a una persona viva, le rajaron el cuello para que se desangrara, para luego ser destripado y arrojado sus despojos al fuego, con la intención de que dicho olor agradase a Dios. No sé qué más opinar al respecto. A esta altura ya deben ir cientos de personas muertas, tal vez miles con este método, y buscando la misma intención. Y Eliseo dijo: «Vive Jehová de los ejércitos». El capítulo 4 empieza relatando una historia muy curiosa. Una mujer se acercó a Eliseo, el varón de Dios por aquel entonces, para contarle que su esposo había muerto y que ella no tenía cómo pagar a sus acreedores. Eliseo le preguntó: «¿Qué es todo lo que tienes?». Ella respondió: «Un poco de aceite». Entonces Eliseo le dijo: «Vierte ese aceite en todas las vasijas que puedas». Ella solicitó prestadas muchas vasijas, y al verter el aceite en ellas, el aceite se multiplicó, llenándolas todas. Salió a vender el aceite y con eso pagó las deudas, y le alcanzó a sobrar un poco para vivir de ello. Las circunstancias de esa mujer son fácilmente equiparables a circunstancias de mujeres en la actualidad. No son pocas las mujeres viudas con 2 hijos, a punto de perder su casa por falta de pago de la hipoteca. Pero nunca he escuchado de un pastor o predicador alguno que aliente a la mujer a conseguir dinero con un método parecido, y mucho menos tengo conocimiento de milagros similares en la actualidad. Lo que me crea la duda de por qué funcionaba hace 3000 años, pero no funciona hoy en día. Y de funcionar hoy en día, debería existir una iglesia verdadera la cual estuviese libre de pobres, cosa que no ocurre. Capítulo 4, versículo 16. Y Eliseo le dijo: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella respondió:
No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El asunto es que una mujer importante le dijo a su marido que construyera una habitación amoblara para pedirle a Eliseo que se quedara a dormir allí. En una ocasión, cuando Eliseo estaba hospedado en dicha habitación, llegó una mujer a decirle que no podía tener hijos. En el texto solo se especifica que ella se paró en la puerta de la habitación con Eliseo dentro, pero no especifica testigos ni cuánto tiempo estuvo allí, lo que me da para pensar que Eliseo, para complacerla, no necesitaría necesariamente de magia para efectuar este milagro. Bueno, al cabo de un tiempo, este niño enfermó en presencia de su padre, no sé si putativo. El asunto es que murió, porque Dios nada que inventaba la medicina moderna. Este viene a ser uno de esos milagros tipo lámpara de Aladino, que viene con una trampita para que te arrepientas de haberlo pedido. Pero si Dios todo lo sabe, sabía exactamente qué quería la mujer al decir que quería tener un hijo, pero aún sabiéndolo, Dios le hizo el milagro a medias. A continuación se relata cómo la madre desesperada busca a Eliseo para pedirle ayuda que Eliseo le presta reviviendo al pequeño. Y me parece muy importante tener esto en cuenta para cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Jesús no fue el único que revivió muertos, por lo que dicho poder no puede ser prueba de que Él fuese el Mesías. Además, el pequeño, al revivir, no contó haber estado en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio, ni en ningún otro lugar. Otra señal de que si hay vida después de la vida, igual no seremos conscientes de estarla viviendo. Pero Eliseo no solo se conforma con ese milagro, también curó enfermos y multiplicó comida. Si llego a leer que este hombre también caminó sobre el agua, estaré muy tentado en afirmar que Jesucristo es la segunda venida de Eliseo, con todas las implicaciones que esto tendría. Capítulo 5, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio. Y él volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el de Israel. Un enfermo de lepra le solicitó a Eliseo ser curado. Eliseo lo curó, y este ex leproso reconoció al Dios de Eliseo como el único y verdadero. Si uno le pregunta a cualquier predicador de la corriente cristiana que se quiera ¿por qué Dios no me da pruebas para poder creer en Él?, este predicador afirmará que Dios necesita de la fe antes de revelarse. Pero yo me pregunto, ¿por qué en aquella época sí repartía milagros a diestra y siniestra para captar feligreses? Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La persona que curó a Eliseo de lepra le quiso pagar por el milagro, a lo que Eliseo le dijo que no. Lástima que los pastores de hoy en día no sean de esa misma política. En fin, un acompañante de Eliseo decidió recibir un poco de dicha compensación, lo que enojó a Eliseo y lo maldijo con lepra para él y toda su descendencia para siempre. ¿No es como exagerado que toda su descendencia enferme? Por no mencionar que es injusto, además de que es un castigo sobredimensionado. Pero no es lo peor. Me parece más cruel que todos esos pastores que estafan a los incautos crédulos aprovechándose de sus necesidades, no veo que se estén enfermando de lepra. Mi interpretación de este capítulo es que para ejercer como varón de Dios hay que hacerlo gratis. El último de los milagros de Eliseo, en este capítulo, consistió en ayudar a un leñador a recuperar su hacha, la cual había caído al río. Eliseo, en vez de curar mujeres con esterilidad,
revivir muertos, sanar enfermos, potabilizar agua, multiplicar comida. Lo que hizo fue hacer flotar el hierro del hacha para que el leñador no se tuviese que mojar. Capítulo 6, versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Además de los superpoderes ya mencionados, Eliseo tenía la capacidad de escuchar lo que las personas decían a kilómetros de distancia. Así, podía contarle al rey de Israel cuáles eran los planes de sus enemigos. Yo no tengo nada contra este poder. Mi problema está con su superpoder de manipular a Dios a su antojo. Cuando los enemigos de Israel se dieron cuenta quién era el topo, vinieron a matar a Eliseo. Para lo que Eliseo le ordenó a Dios que le mostrara al ejército enemigo estar rodeado de soldados que lo defenderían. Luego le ordenó a Dios que impidiera que los enemigos pudieran verlo. Luego le ordenó a Dios que guiara a los enemigos a una trampa. Y yo me pregunto, ¿dónde queda eso de hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Porque para Eliseo Dios estaba para cumplir la voluntad de Eliseo. Una mujer que estaba muerta de hambre se acercó al rey de Israel y le pide que le ayude, a lo que el rey le responde. Versículo 27. Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Hoy estamos acostumbrados a la democracia, donde suponemos que los gobernantes están ahí para ayudarnos. Pero más allá de que sea así o no, en esa época el rey era escogido por Dios, pero no para ayudar al pueblo. Los pobres y desamparados seguirían siéndolo. El rey estaba allí para ostentar poder y sacar beneficio propio de ello, el cual pensaba, gracias a Dios, que era su derecho. Capítulo 6, versículo 28. Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. El Dios de Israel les causó una fuerte hambruna. Entonces relatan este suceso, para el cual yo me esperaba una gran enseñanza que confirmase lo que es obvio: no es bueno comerse a los hijos. Pero no, solo es un comentario para enfatizar la crudeza de la hambruna. Me pregunto, ¿qué hubiese hecho Salomón? ¿Cortar al niño por la mitad para que cada mamá comiera una parte? Porque Dios, para solucionar el problema, les dio la oportunidad de saquear a los sirios, y como a Dios no le gusta que lo contradigan, armó una muchedumbre que matara a aquel incrédulo que osó contrariarlo. Relleno, relleno y más relleno, para que la Biblia se vea gordita. Para mis detractores les tengo una contradicción sencillita. Capítulo 8, versículo 9. Tu hijo, Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré yo de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: Ve, dile, seguramente sanarás. Versículo 14. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Así que Eliseo dijo que él viviría, pero no lo hizo. Eso es una contradicción, o un error, o una mentira. En cualquiera de los tres casos no habla bien de la confiabilidad ni de estos textos, ni de la confiabilidad de Dios. Capítulo 8, versículo 18. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si Dios todo lo sabe, sabía que este nuevo rey haría cosas malas ante sus ojos. La cuestión es por qué permitirle llegar al trono, pudiendo escoger a alguien más acorde a sus deseos. ¿O será que esos eran sus deseos? Capítulo 8, versículo 19.
Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Si Dios quiere más a unos de sus hijos con respecto a otros de sus hijos, ahí ya hay un conflicto de intereses para ser justo. Y que tome decisiones para unos basado en el aprecio que les tiene a otros es una injusticia aún mayor. Versículo 25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Se supone que los libros Reyes 1 y Reyes 2 son del mismo autor, pero ¿por qué alguien relataría la muerte de Ocosías para 8 capítulos después relatar cómo llegó a Ocosías al trono? Eso deja muchas dudas al respecto de la procedencia de la información y cómo llegó a ser redactada aquí. Capítulo 9, versículo 2. Eliseo dijo: Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di: Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Así fue como Eliseo impuso a Jehú como nuevo rey de Israel, según él por mandato de Dios. Esperemos que no se le tuerza también. La finalidad de este nuevo rey es vengar la muerte de conocidos de Eliseo, tal como suena. Típica conspiración en trono. Versículo 10. Y a Jezabel le comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Versículo 14. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Versículo 24. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Versículo 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: Herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Versículo 33. Y él les dijo: Echad abajo, y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, los perros ya se la habían comido. Versículo 37. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. También me gustaría aclarar que los homicidios de Jehú los realizaba con la excusa de estas personas haber usado la hechicería. Pero hoy en día sabemos que la hechicería no es real. Así que no solo fue venganza más que justicia, sino que los delitos que se les imputaban eran falsos. Capítulo 10, versículo 6. Si sois míos y queréis obedecedme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas. Versículo 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Me pregunto si la frase todas sus familias implica que también fueron asesinados los pequeños y las mujeres embarazadas, porque recordemos que Jehú es el enviado de Dios. Versículo 14. Entonces él dijo: prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Versículo 17. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria,
mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 25. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes. A este punto, de seguro los creyentes estarán diciendo que debe ser una mala interpretación de mi parte. Semejante masacre no puede ser solicitud de Dios. Pues bien, versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Palabra de Dios. Versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel, tal cual como lo escuchan. Dios lo escogió para armar la masacre que cumplió, pero Jehú no cumplió los lineamientos de Dios, por lo que otro rey puesto por Dios, que el mismo Dios destituye, por incompetente. No puede ser tan difícil para los creyentes darse cuenta que estos escritos solo son historias a las cuales le embuten a la fuerza el término Jehová, probablemente para justificar su llegada al trono. Pero no piensen que las víctimas de Jehú se quedaron quietas. Capítulo 11, versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Versículo 15. Clamó a voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Versículo 18. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Llegados a este punto, me parece ridículo cómo alguien puede creer que en estos pasajes está la inspiración del Dios judeo-cristiano musulmán. Esto se acerca más a tomar la Ilíada y reemplazar a los dioses por Jehová. Todo esto no son más que conspiraciones entre monarquías para acceder al poder. Ni siquiera se aprovecha para transmitir un mensaje moral o ético. Voy a dejar este video hasta aquí porque ya me estoy estresando. Gracias a todos por llegar hasta este punto. Si es tu primera vez en mi canal, este es un video para mi serie Contradicciones, Mentiras y Errores de la Biblia. Si quieres ver el primer video del Génesis, dejo un enlace en la descripción. Suscríbanse si aún no lo han hecho, dando clic en la campanita para que sepan cuando subo la segunda parte de este libro. Dejo mis redes sociales en la descripción por si desean contactarme. Feliz día, tarde o noche para todos. No siendo más, chao chao.